Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información, vamos rápidamente con nuestros titulares. En Nicaragua, Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega, se encuentra bajo vigilancia policial. Esta medida se tomó después que Humberto Ortega calificara a la administración de su hermano como autoritaria y dictatorial en una entrevista reciente. En España, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, criticó al presidente de gobierno Pedro Sánchez por atacar al presidente argentino Javier Milei y escalar a un conflicto diplomático las relaciones entre los gobiernos de Madrid y Buenos Aires. Los países de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico para utilizar las ganancias generadas por los activos rusos congelados con el fin de apoyar militarmente a Ucrania y ayudar en la reconstrucción del país devastado por la guerra. Matthew Trickett, un ciudadano británico de 37 años acusado de espiar para China, fue hallado muerto el domingo en un parque de Londres. Comenzamos con el desarrollo de la información. En Perú, en una operación conjunta, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder realizaron un allanamiento en la vivienda y oficina de Mateo Castañeda Segovia, abogado de la presidente Dina Boluarte. En el allanamiento se encontraron 30 armas de fuego. El abogado Castañeda Segovia fue detenido preliminarmente bajo la acusación de ser el brazo legal de la organización criminal denominada Los Huayquis en la Sombra. Esta organización supuestamente está encabezada por Nicanor Boluarte, hermano de la presidente Dina Boluarte. En Perú, en una operación conjunta, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder realizaron un allanamiento en la vivienda y oficina de Mateo Castañeda Segovia, abogado de la presidenta Dina Boluarte. El programa periodístico Cuarto Poder reveló que durante el operativo las autoridades encontraron 30 armas de fuego distribuidas entre la residencia y el estudio legal de Castañeda. Este descubrimiento incluye un almacén de armas donde se incautaron 12 armas de fuego, 4 carabinas, 4 pistolas de puño de diversas marcas y otras 4 catalogadas como piezas de colección. Lo más preocupante es que 19 de estas armas carecían de documentación legal, lo que apunta a su origen ilícito. El abogado Castañeda Segovia fue detenido preliminarmente bajo la acusación de ser el brazo legal de la organización criminal denominada Los Huayquis en la Sombra. Esta organización supuestamente está encabezada por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, lo que añade una capa de complejidad y gravedad al caso. Las irregularidades no terminan allí. Durante el allanamiento, los agentes encontraron vouchers de pago y constancias de transferencias internacionales que oscilaban entre $20,000 y $150,000. La entrada de migrantes irregulares que atraviesan la selva del Darién, desde Colombia hasta Panamá, está creciendo de manera exponencial, según los últimos datos de Migración Panamá. En solo una semana se han sumado alrededor de 5.000 personas a la lista de migrantes, lo que eleva el total a 156.451 extranjeros que han ingresado por esta peligrosa ruta hasta el 20 de mayo. Esto es un incremento significativo respecto a los 151.000 registrados hasta el 14 de mayo. Desde el inicio del año 2024 y hasta el 9 de mayo, la operación Flujo Controlado de Panamá contabilizó un total acumulado de 146.945 migrantes irregulares en tránsito. En tan solo 11 días adicionales, esta cifra ha aumentado en 10.000 personas más. Desglosando estos números del total de migrantes registrados hasta el principio de mayo, 93.860 son venezolanos, 11.010 son ecuatorianos, 9.235 son haitianos y 9.309 personas son colombianas. Este flujo migratorio está en aumento, reflejando una tendencia preocupante y desafiante para las autoridades panameñas. Las estadísticas históricas muestran un incremento alarmante en los últimos años. En el 2019, por ejemplo, llegaron 22.102 migrantes.
En el 2020, la cifra descendió a 8.594 debido a la pandemia, pero en el 2021 el número se disparó a 133.653, continuando su ascenso en el 2022 con 248.284 migrantes y alcanzando un pico de 520.085 en el 2023. Dentro de las nacionalidades con mayor presencia, los venezolanos representan el 68% del total, según han reiterado las autoridades panameñas. Este fenómeno migratorio demuestra que los ciudadanos buscan escapar de la dictadura de Nicolás Maduro y de la crisis política, social y económica que se vive en el país sudamericano. De acuerdo con Associated Press, la Policía Nacional de Nicaragua parece haber confirmado el martes que el general retirado Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega, se encuentra bajo vigilancia policial. Esta medida se tomó después de que Humberto Ortega calificara a la administración de su hermano como autoritaria y dictatorial en una entrevista reciente. Humberto Ortega, de 77 años, quien lideró el ejército de Nicaragua en la década de 1980, realizó estas declaraciones en una entrevista publicada el domingo por el medio de noticias en línea Infobae. En ella discutió su relación a veces tensa con su hermano y cómo en tiempos recientes han mantenido conversaciones más casuales. Sin embargo, fue enfático al describir la gestión de Daniel Ortega como dictatorial y señaló que la continuidad del poder es complicada cuando muere un líder de este tipo de régimen. El mismo día de la publicación de la entrevista, medios locales reportaron que la policía rodeó la casa de Humberto Ortega. La policía emitió un comunicado indicando que el Ministerio de Salud visitó al ex general, quien padece problemas cardíacos, para evaluar su salud sin dar explicaciones sobre la vigilancia policial. Desde las protestas callejeras del año 2018, Daniel Ortega ha reforzado su control sobre el poder en Nicaragua, lo que ha resultado en la huida o exilio forzado de cientos de miles de nicaragüenses. La vigilancia de Humberto Ortega se enmarca en un contexto de creciente represión en el país, donde la administración ha intensificado las medidas contra la oposición y la disidencia, restringiendo severamente las libertades civiles y políticas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha incluido a la banda criminal venezolana El Tren de Aragua en su lista de afiliación de pandillas para el año fiscal 2024, según una reciente publicación en su sitio web. El Tren de Aragua, que se originó en la prisión de Tocorón, en el centro norte de Venezuela, ha sido objeto de seguimiento por las autoridades fronterizas estadounidenses desde el año 2023. Ese año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo a 41 presuntos miembros de esta organización, que se ha venido extendiendo en América Latina, aprovechando la vulnerabilidad de los inmigrantes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha incluido a la banda criminal venezolana El Tren de Aragua en su lista de afiliación de pandillas para el año fiscal 2024, según una reciente publicación de su sitio web. El Tren de Aragua, que se originó en la prisión de Tocorón, en el centro norte de Venezuela, ha sido objeto de seguimiento por las autoridades fronterizas estadounidenses desde el 2023. Este año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 41 presuntos miembros de esta organización. Esta cifra coloca al Tren de Aragua en el sexto lugar en el número de detenciones entre las 53 pandillas listadas, superada solo por grupos del crimen organizado como Barrio 18, MS-13, Los Paisas y Los Sureños. En total, sumando las detenciones realizadas en el 2023 y lo que va del 2024, las autoridades estadounidenses han detenido a 47 personas vinculadas a esta banda criminal, en algunos de los 6 sectores patrullados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a lo largo de la extensa frontera entre Estados Unidos y México. La inclusión del Tren de Aragua en esta lista destaca la creciente preocupación por la expansión de la organización, que se caracteriza por utilizar plataformas de redes sociales para mostrar sus actividades. Aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes, el Tren de Aragua ha extendido sus operaciones a varios países de América Latina.
En septiembre del 2023, las autoridades venezolanas desalojaron la prisión de Tocorón en un operativo masivo, declarando desmantelado el Tren de Aragua. Sin embargo, su influencia y actividad criminal continúan siendo una amenaza significativa en la región. En España, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, criticó al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, por atacar al presidente argentino, Javier Milei, y escalar a un conflicto diplomático las relaciones entre los gobiernos de Madrid y Buenos Aires. La legisladora aseguró en su cuenta de X que el gobierno de España sí puede llamar drogadicto al presidente de Argentina, pero este no puede calificar de corrupto a la esposa de Pedro Sánchez, quien está siendo investigada por un tribunal por corrupción, lo que, según ella, demuestra la doble vara del gobierno socialista. El pronunciamiento de Álvarez de Toledo sucede un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, anunciara el retiro de la embajadora española en Argentina tras las declaraciones de Javier Milei contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Tras esta decisión, la legisladora del PP ha criticado los ataques de los líderes del socialismo del siglo XXI contra Milei, en especial de Pedro Sánchez. Javier Milei, quien asumió la presidencia de Argentina en noviembre del año 2023, se ha convertido en una figura prominente de la derecha internacional y ha venido respondiendo a los ataques de algunos líderes izquierdistas de la región, como Nicolás Maduro, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo histórico para utilizar las ganancias de los activos rusos congelados en apoyo militar y reconstrucción de Ucrania. Este acuerdo, anunciado el día martes, es una respuesta significativa a la invasión de Moscú. Los primeros fondos estarán disponibles en julio, fortaleciendo la solidaridad europea y enviando un claro mensaje a Rusia sobre las consecuencias de su agresión. Los países de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico para utilizar las ganancias generadas por los activos rusos congelados con el fin de apoyar militarmente a Ucrania y ayudar en la reconstrucción del país devastado por la guerra. Este anuncio se realizó el martes y representa un paso significativo en la respuesta europea a la agresión de Moscú. La Unión Europea tiene retenidos aproximadamente 225.000 millones de dólares en activos del Banco Central ruso, la mayoría de ellos congelados en Bélgica, como parte de las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania. Según las estimaciones, los intereses generados por estos fondos podrían aportar alrededor de 3.000 millones de euros y 3.300 millones de euros anuales. Ucrania se encuentra en una situación desesperada, necesitando urgentemente armas y municiones para contrarrestar la ventaja militar de Rusia. El acuerdo de la Unión Europea destinará el 90% de las ganancias de estos activos congelados a la asistencia militar y proyectos de reconstrucción en Ucrania. El 10% restante se canalizará hacia el presupuesto de la Unión Europea con programas específicos que también apoyarán la industria de defensa ucraniana o contribuirán a la reconstrucción del país en casos donde algunos países miembros prefieran no destinar su parte a fines militares. Los funcionarios han indicado que la primera parte de estos fondos podrían estar disponibles ya en julio, lo que permitiría a Ucrania comenzar a beneficiarse de esta nueva fuente de apoyo financiero y militar en un corto plazo. Este acuerdo no solo refuerza la solidaridad europea con Ucrania, sino que también envía un mensaje claro a Rusia sobre las consecuencias de su agresión. Con esta decisión, la Unión Europea no solo busca fortalecer la capacidad defensiva de Ucrania, sino también contribuir significativamente a la reconstrucción de un país que ha sufrido enormes daños debido a la guerra, reafirmando su compromiso con la paz y la estabilidad en la región. Decenas de miles de rusos que huyeron a Turquía tras la invasión de Ucrania han comenzado a trasladarse a otros países en el último año debido a problemas de residencia y el aumento de los costos, según datos y entrevistas con ciudadanos rusos para Reuters. Cuando comenzó la guerra en febrero del 2022, Turquía, vecina del Mar Negro y miembro de la OTAN,
se convirtió en un refugio para los rusos, especialmente en Estambul y el balneario de Antalya. Algunos se opusieron a la invasión, mientras que otros buscaban protegerse de las severas condiciones en su país. Además, muchos hombres temían ser reclutados para el ejército. Sin embargo, este mes, el número de rusos con permisos de residencia en Turquía cayó a 96.000, una disminución de más de un tercio respecto a los 154.000 a finales del año 2022, según datos oficiales. Las dificultades para obtener permisos de residencia desde principios del 2023 y la inflación, que alcanzó el 70% el mes pasado, han impulsado esta migración. Muchos rusos han optado por mudarse a Serbia y Montenegro, entre los pocos países europeos donde son bienvenidos. Turquía mantuvo viajes sin visa para los rusos y no se unió a las sanciones occidentales contra Rusia. A pesar de esto, las actividades de los rusos en Turquía han disminuido. Los datos del registro de comercio muestran que el número de empresas establecidas con capital ruso cayó a 68 en el 2023, desde 140 en el 2022. Según la profesora Biris Karakay de la Universidad de Comercio de Estambul, citada por Reuters, los migrantes rusos se están trasladando a Serbia, Montenegro y países de América Latina como Argentina y Brasil. Esta situación revela cómo entre los más afectados por las acciones de Vladimir Putin están sus propios ciudadanos. El gobierno chino ha anunciado una nueva medida que permitirá a la Guardia Costera arrestar y retener a personas que ingresen a las aguas reclamadas por China en el mar de China Meridional por hasta 60 días sin juicio. Este anuncio surge en medio de las tensiones entre China y Filipinas sobre la soberanía de la zona económica exclusiva filipina. El gobierno chino ha anunciado una nueva medida que permitirá a la Guardia Costera china arrestar y retener a personas que ingresen a las aguas reclamadas por China en el mar de la China Meridional por hasta 60 días sin juicio. Este anuncio surge en medio de las tensiones entre China y Filipinas sobre la soberanía de la zona económica exclusiva filipina. A pesar de que Filipinas ganó un fallo arbitral en el 2016 que le reconoció la legitimidad de su zona económica exclusiva, China continúa ejerciendo la presión sobre grandes partes de la región a través de la coacción y la presencia constante de la Guardia Costera china y la Milicia Marítima china. Las fuerzas chinas han utilizado métodos agresivos, incluyendo cañones de agua y barreras artificiales, para disuadir la navegación filipina en las áreas disputadas. La nueva proclamación de la Guardia Costera china, que entrará en vigor a mediados de junio, establece un proceso para la detención de extranjeros que crucen las supuestas fronteras marítimas de China, consideradas ilegítimas por gran parte de la comunidad internacional. Esta medida sigue a una reciente protesta civil en el atolón de Scarborough, donde los pescadores filipinos fueron desalojados por patrullas chinas. El portavoz de la Guardia Costera Filipina, el comodoro Jay Tarriela, declaró que esta nueva ley no disuadirá a Filipinas de proteger sus intereses. Así, China está escalando el conflicto y eleva las tensiones en una región ya de por sí volátil, en la que también está involucrado los Estados Unidos como aliado de Filipinas. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con el baloncesto porque Jaime Jaques Jr., jugador del Miami Heat, ha hecho historia al convertirse en el primer mexicano en formar parte del equipo ideal de novatos de la NBA en la temporada 2023-2024. El mexicano James Jaques Jr. fue elegido como uno de los 5 integrantes del equipo ideal de novatos en la NBA, destacándose como un talento emergente en la liga.
El seleccionado nacional, que participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, demostró valía desde el inicio de la temporada, ganando las distinciones de mejor novato de la Conferencia del Este en noviembre y diciembre del 2023, contribuyendo al éxito del Miami Heat. La inclusión de Jaques Jr. en el equipo ideal de novatos marca un momento sin precedentes en el baloncesto mexicano. Su rendimiento consistente lo posicionó como un contendiente destacado para el premio de novato del año, manteniéndose en el tercer puesto. Sin embargo, una lesión a media temporada y una ligera baja en su rendimiento tras el parón del Juego de Estrellas afectaron las posibilidades de ganar el galardón. Thaís Herrera ha marcado historia en el alpinismo dominicano al convertirse en la primera mujer de su país en llegar a la cima del Monte Everest, la montaña más alta del planeta. La alpinista dominicana Thaís Herrera conquistó el Monte Everest con una altitud de 8.848 metros. Su llegada a la cima se produjo este martes, culminando una ascensión que comenzó el 16 de mayo. Herrera se une así a Iván Gómez y Karim Mela como los únicos dominicanos en lograr esta ambiciosa meta, alcanzada previamente en una expedición del 2011. La alpinista inició su preparación a principios de marzo, cuando escaló el Mera Peak en Nepal con una altitud de 6.400 metros. Este logro fue un paso clave en la preparación para escalar el Everest. La fase final de la expedición al Everest comenzó después de 39 días de preparación intensa, que incluyó subir montañas, practicar en hielo, caminar cientos de kilómetros y vivir 2 semanas a más de 5.200 metros de altitud. La dedicación y el esfuerzo de Herrera culminaron con este logro histórico, demostrando que con determinación y preparación es posible alcanzar las metas más altas. Pasamos al tenis porque en la segunda ronda de la fase previa del Roland Garros, 2 argentinos se enfrentaron en un duelo emocionante para conseguir un puesto en el cuadro final del segundo Grand Slam de la temporada. Los zurdos Facundo Bagnis y Juan Manuel Cerúndolo se midieron en un partido que prometía acción desde el principio. El encuentro comenzó con una ventaja temprana para Bagnis, y a pesar de que los primeros 6 juegos estuvieron marcados por 5 roturas consecutivas, fue Facundo quien logró sacar ventaja y se adelantó por 5-2. El partido se caracterizó por largos intercambios desde el fondo de la cancha, con un tenis más agresivo por parte de Bagnis. Aunque Cerúndolo consiguió un break crucial en el 9º juego, su inconsistencia en el servicio le costó caro. Bagnis logró otro break para llevarse el primer set por 6-4. El segundo set empezó de manera más equilibrada, pero Bagnis siempre mantuvo la iniciativa en el marcador, lo que le permitió jugar con mayor tranquilidad. Aprovechó una oportunidad de break en el 4º juego y tras confirmar el break, se escapó hasta el 4-1. A pesar de los esfuerzos de Cerúndolo por retomar, la experiencia de Bagnis prevaleció. Facundo jugó con solidez y determinación, cerrando el set y el partido por 6-2. Y el entrenador de la selección panameña de fútbol, el hispano-danés Tomás Christensen, anunció este martes la lista de jugadores que viajarán a España para enfrentarse la próxima semana a las selecciones de Cataluña y Galicia en partidos amistosos. Vamos a escucharlo. También, dada la circunstancia de que hay jugadores que han acabado sus ligas, es importante que no tengan ese parón o ese descanso más allá de lo que nosotros les queremos permitir para poder llegar en las mejores condiciones. Y a raíz de eso, pues tenemos luego partidos de eliminatoria para el Mundial, 2 partidos contra Guyana y contra Montserrat. Y a tu pregunta de cuál es el objetivo de la Copa América, pues es intentar dar una sorpresa, pasar de ronda. Sabemos que tenemos en el grupo equipos difíciles como Uruguay, Estados Unidos, Bolivia, pero bueno, queremos competir, queremos intentar ser la sorpresa de este torneo. Por eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP.
Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.